Bueno, hermanos, buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo. Hace 8 días empezamos un estudio en el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15 hasta el versículo 17. Y yo quiero pedirle que usted tome su Biblia y que nuevamente vayamos a ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15 hasta el versículo 17. Este es un pasaje clásico en las iglesias, y cuando dicen que los hermanos por favor digan un versículo, esa costumbre se ha perdido, pero hace algunos años eso era costumbre en la iglesia, y entonces dentro del culto el que estaba al frente dirigiendo decía, bueno, todos vamos a decir un versículo. Y no faltaba el hermanito que dijera, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y otro decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otro decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces así hicimos un grupo de versículos de la Biblia que se convirtieron en los clásicos del cristianismo. Y estamos hablando de este clásico del cristianismo que está en Primera de Juan 2:15. Y el pasaje, hablábamos hace 8 días, que habla acerca del mundo. Y que el mundo del que habla aquí este pasaje no es del planeta Tierra, que está compuesto por ciclos, por espacios, ¿cierto? Pues Dios en realidad ama el planeta, creó el mundo, y el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra, el planeta Tierra y su plenitud. Y el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que no podría una creación hablar de la gloria de Dios si no estuviera el amor de Dios en ella. El mundo del que habla este pasaje, decíamos, es un sistema, un orden, una disposición, que traducido la palabra mundo del griego aquí en este pasaje significa cosmos, que se refiere a un grupo de principios que gobiernan algo o alguien. Así que el mundo del que habla Juan en este pasaje es yo tengo aquí una definición, es un sistema mundial y satánico que gobierna la humanidad. La humanidad es pecadora, por naturaleza nacemos siendo pecadores, así que vivimos en un mundo de pecado, un mundo que muchos ignoran está en contra de Dios. Piense por ejemplo en aquel religioso que va en contra de lo que dice Juan capítulo 6 acerca de la oración, que está permanentemente haciendo vanas repeticiones considerando que esto es creer en Dios y que esta es una oración correcta. Pues déjeme decirle que esto hace parte del sistema del mundo. Y aquí el pasaje dice que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Hace 8 días vimos 8 generalidades acerca del mundo y solamente las voy a citar para ponernos un poquito en contexto de lo que hablamos. Dijimos que el mundo es un lugar de oscuridad. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Eso quiere decir que los que están alrededor de los verdaderos seguidores de Cristo y que no son seguidores de Cristo están en oscuridad porque no tienen a Cristo. Pero luego en Juan capítulo 8 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que el Cristo y los que son de Cristo son la luz del mundo, y los que no están con Cristo entonces viven en oscuridad. El mundo es un lugar de oscuridad. Luego dijimos, número 2, que el mundo tiene un príncipe, está en Juan capítulo 12, y que este príncipe opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios capítulo 12, el versículo 2. Ese príncipe es Satanás.
Y es Satanás porque él gobierna el sistema de pecado que hay en el mundo. También dijimos que el mundo tiene una corriente. Efesios capítulo 2, el versículo 1 y 2. Y esa corriente la podemos resumir básicamente en el sistema de pecado. Y si pensamos en el común denominador en el que viven las personas, entonces vamos a darnos que viven en un mundo de pecado, un mundo de mentiras, un mundo de infidelidad, un mundo de borracheras, un mundo de hurto, ¿cierto? Un mundo de inmoralidad. Este es el común denominador del mundo. Y esa corriente que constituye el pecado del mundo es gobernada por Satanás. Eso quiere decir que el mundo está contaminado. Número 4, hablamos de que el mundo tiene unos rudimentos. Y cuando el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el versículo 8, habla de los rudimentos del mundo, no se refiere particularmente al sistema de pecado del que le acabo de hablar, sino al sistema religioso de pecado. Los rudimentos del mundo se refiere a las tradiciones de la religión. Y entonces, quizá usted es un religioso y pido que me excuse por decir hacer esta anotación, pero quizá usted es de los que dice, yo permanezco en esta religión y tengo estas costumbres porque fue lo que mis padres me enseñaron, lo que mis abuelos enseñaron a mis padres, lo que mis tatarabuelos a mis abuelos, y así hasta que se acuerde de su generación. Y entonces usted hoy está viviendo una serie de principios y costumbres que aprendió por tradición oral que no están escritas en la palabra de Dios. Yo les decía, hagan una lista de las costumbres religiosas que usted vive, que usted profesa. Y luego de que tenga esa lista, váyase a la Biblia y busque un sustento bíblico. Mire si Jesús practicó esto, mire si los apóstoles lo practicaron. Y entonces usted mismo va a entender si eso hace parte del sistema del mundo o hace parte del sistema de Dios. Yo podría decírselo esta noche, pero quizá usted no me creería. Pero si usted es juicioso y hace la tarea que le estoy encargando, sus ojos a través de la palabra van a ser abiertos y va a entender que el mundo tiene unos rudimentos, una serie de tradiciones religiosas que cautivan el corazón de los hombres y mujeres, pero que los está llevando a la perdición sin Cristo. Número 5, dijimos que el mundo vive una mentirosa realidad, que nos han enseñado que el mundo tiene una serie de principios en los que caben los rudimentos de los que hablamos anteriormente y que todo es una mentira. ¿Usted considera que cree en Dios y se sienta en la tienda de su barrio a tomar? ¿Usted considera que es seguidor de Cristo y es infiel? ¿Usted considera que es seguidor de Cristo y es participante de las mal llamadas mentiras piadosas? Eso no es bíblico. Bueno, pues si usted lo hace, déjeme decirle que vive una mentirosa realidad. No hace parte de los que son de Cristo, sino de los que están en el mundo. Número 6, dijimos que el mundo no es compatible con los hijos de Dios. Y Santiago 4:4 dice que el que quiere ser amigo del mundo, que el que quiere practicar el pecado, que el que quiere vivir en borracheras, que el que quiere vivir en inmoralidad, entonces se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4, búsquelo en su casa. El que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. El que quiere ser amigo del pecado es enemigo de Dios. Esto me enseña que el mundo no es compatible con Dios y mucho menos con los hijos de Dios. No puede haber un hijo de Dios que quiera estar escuchando la música popular que escuchan los borrachos de nuestra época, ¿cierto? No puede ser ese hijo de Dios. No puede decir ese que cree en Cristo, porque practica las cosas del mundo. No es compatible con Dios. Número 7, es un sistema que conduce a la muerte. Y Romanos dice que la paga del pecado es muerte.
que el premio del que pertenece al sistema del mundo es la condenación eterna sin Cristo. Es el infierno, es una realidad. Algunos creen que el infierno es un mito y que el cielo quizá otro. Pero la Biblia enseña que hay un cielo y que hay un infierno y que usted muere y de acuerdo a la manera como espiritual y moralmente vivió, entonces así se hace acreedor o al cielo o al infierno. Si usted vive lo que la palabra le dice que viva, pues el premio es la eternidad con Cristo, el cielo. Pero si usted hace lo que hace el mundo y es del sistema del mundo, entonces si ahora se muere, déjeme decirle con toda sinceridad que se va a ir para el infierno, que se va a condenar. Porque los que son amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y número 8. La característica número 8 del mundo es que el mundo tiene una parte débil. Y esa sí quiero leerla acá. Está en 1 Juan 5, 4 y 5. Dice el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo el que ha recibido a Cristo en su corazón, todo el que ha cambiado su manera de pensar y de vivir, todo lo que es nacido de Dios, dice acá, vence al mundo, vence al sistema de pecado. Y esta es la victoria, mire, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí está la debilidad del mundo, y es que el mundo puede ser vencido por el que cree en Cristo. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Dígame, amigo y hermano, qué sencillo es vencer el sistema de pecado del mundo. Solamente usted necesita creer que Jesús es el Señor, recibirlo en su corazón, convencerse de que Él resucitó de entre los muertos y que es su Salvador, y entonces las cosas viejas ahora pasarán y todas serán hechas nuevas. Porque el que vence al mundo es el que cree en Jesucristo a través de su palabra. Hoy vamos a hablar de los dos puntos que nos restaron, que son el problema del mundo y el problema de amar el mundo. El problema del mundo. El problema del mundo es que el problema del hombre, es el número 2, el problema del hombre es que el hombre ama el mundo. Mire, Juan dice esto. Juan dice, no améis al mundo. Eso quiere decir que el hombre ama el mundo. Que el hombre ama la esfera de maldad. Mire, qué fácil es amar al mundo. Qué atractivo es el mundo, que todos queremos amar al mundo. Qué atractivo es el alcohol para el que es borracho, ¿cierto? Es demasiado atractivo. Y entonces cuando tiene sed, yo pienso en tomarme un vaso con agua o una limonada con hielo, y en los mejores momentos una Coca-Cola fría, ¿cierto? Pero el borracho piensa en tomarse una cerveza fría, y detrás de esa cerveza viene otra. Y ese es el sistema del mundo, ¿cierto? Porque amar el mundo es atractivo, es muy sencillo, es muy fácil. Y el problema del hombre entonces es que ama el mundo. Mire, ama el mundo porque el mundo es el común denominador que nos rodea. Usted sale a su trabajo, sale a su universidad, sale a su colegio, sale al lugar en el que está el mundo y está rodeado del mundo. Y mire que en Juan capítulo 17 hay una preocupación profunda en el corazón de Jesús, que a mí ese pasaje siempre me ha llamado la atención. Y Jesús andaba con 12, que terminaron siendo 11, porque uno permaneció en el mundo, y Jesús los estaba formando, los estaba cuidando, les estaba enseñando, ¿cierto? Los estaba corrigiendo. Y ya estando a punto de ir a la cruz, hace una preciosa oración a Dios y le dice, Señor, yo me voy a ir para nuestra morada. Y aquí se van a quedar
mis discípulos, los que he formado por 3 años. Y yo tengo una encomienda, Señor, Dios. Yo no te pido que los quites de este mundo porque los necesitamos para que cambien este mundo. Pero sí te pido que los guardes del mundo. Porque el mundo es atractivo. Porque el hombre ama el mundo. Porque el mundo es como el imán que nos atrae nuestros deseos, atrae nuestras pasiones, atrae nuestros gustos. Ese es el mundo. Y el problema del hombre es que ama el mundo. Pero no solamente esto, número 2. El problema del hombre es que ama las cosas que están en el mundo. Mire que Juan escribe aquí, no améis al mundo. Y a mí me llama la atención esto, cuando uno dice no améis al mundo, se refiere a lo global del sistema pagano del mundo. Pero luego él hace una aclaración, dice, pero tampoco las cosas que están en el mundo. ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo? Está en el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que hay en el mundo. Y mire que estas 3 tentaciones de las que está hablando Juan acá, fueron las mismas 3 tentaciones que Satanás presentó a Eva. Leamos este pasaje que está en Génesis capítulo 3, el versículo 6. Génesis 3, 6. Dice, mire, los deseos de la carne, dice acá. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella lo vio y dijo, wow, esa fruta se ve provocativa. Es para satisfacer la carne, los deseos de la carne. Luego los deseos de los ojos. Ella no solamente consideró que era bueno, que sabría rico, que satisfacería su necesidad física de comer algo delicioso, sino que lo vio, entró por los ojos. Mire, las cosas, muchas de las cosas que nos agradan entran por los ojos. Esta tarde hablaba con un amigo que es músico y él me decía, Juancho, a mí los instrumentos y las cosas de la música me entran por los ojos. Y entonces yo veo una guitarra y quizá no sea la guitarra que yo quiero, que sé que es de marca, pero si es linda, a mí me encanta. Y un día entró a mi estudio allá y tengo una guitarra que, no sé, vale 200,000 pesos quizá, pero es bonita. Y me dijo, Juancho, ¿y esa guitarra? Yo le dije, no, esa guitarra es barata. Dijo, pero es linda, ¿cierto? Porque a los hombres y a las mujeres las cosas nos entran por los ojos. A Eva le entró por los ojos el gusto por el fruto del pecado, los deseos de los ojos. Pero luego habla de la vanagloria de la vida. Dice, y que era agradable para los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí está la vanagloria de la vida. El hombre quiere tener reconocimiento, tener fama, tener inteligencia, tener conocimiento. Miremos un poquito acerca de los deseos de la carne. Eva vio que el árbol era bueno, lo vio. Y aquí se refiere a todo lo que satisface los deseos de este cuerpo carnal. Y la Biblia dice cuáles son. Vamos a Gálatas capítulo 5, otro clásico de la Biblia. Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. No son compatibles Dios y el mundo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, son los deseos de la carne. Aquí dice cuáles son. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como no supo más que decir, el apóstol escribió: y cosas semejantes a estas. Todos esos son los deseos de la carne. Pero vamos un momentico a Romanos capítulo 1. El versículo 21 al 32. Dice: pues habiendo conocido, está hablando de la cruda realidad del hombre del mundo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, a los deseos de la carne, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos contra los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Y luego más abajo: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de lascivia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire todos los deseos de la carne de los que habla la Biblia. Y esos deseos de la carne que estoy leyendo, que en Gálatas y en Romanos, es la naturaleza del hombre sin Cristo. Número 2, los deseos de los ojos. Eva vio que el fruto era agradable. Mire, hay unos mangos, cuando uno va al mercado, cuando uno va donde Edward, ve unos mangos allá grandes, rojitos, como entre rojo y amarillo, y se ven deliciosos. Y a mi gusto, a mis ojos parecen deliciosos, pero cuando los parto no saben como la manga mariquiteña, que es muy deliciosa, ¿cierto? Pero uno ve ese mango y siente el olor y lo ve y es hermoso, es atractivo. Eso fue lo que le pasó a Eva. Vio que era bueno, los deseos de los ojos. Y mire que los deseos de los ojos tienen una relación directa con la codicia. Y ahí tengo dos ejemplos acá, espero alcanzar, que resumen los deseos de los ojos. Uno está en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, el versículo 21. Dice Josué 7:21. Está hablando del pecado de Acán. Y bueno, léalo en la casa. Acán vivió una serie de cosas y luego de que es juzgado dice: pues vi entre los despojos, él fue a una guerra y no podía tomar nada de la guerra, sino tenía que ser destruido, y tomar algunas cosas de lo que estuviera en el lugar de la guerra se constituía en pecado. Y entonces empezaron a perder la batalla y el culpable era Acán, y cuando lo descubrieron él dijo esto: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Mire cómo lo escribe. Y el hombre vio ese manto ahí y dijo: esto vale dinero. Un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Mire,
lo cual codicié y tomé. Y el versículo inicia diciendo, pues vi entre los despojos. Le entró por los ojos. El primer elemento que se constituye pecado en los deseos de los ojos es la avaricia por querer, por las riquezas, por el dinero, el amor por el dinero, el amor por las riquezas, el amor por querer tener, ¿cierto? Entonces vemos algo que nos atrae y encomendamos todas nuestras fuerzas a lograr eso. Y no estoy diciendo que prosperar sea malo, pero sí es malo cuando eso está por encima de Dios. Y aquí está Acán, un codicioso, siervo del Señor, que lo enviaron a pelear una guerra y a destruir el pecado y la maldad, y codició el pecado, la riqueza. Y número 2, el elemento número 2 de los deseos de los ojos es el pecado de inmoralidad. Mire este pasaje conocido, 2 de Samuel 11:2. Segunda de Samuel 11:2. Dice: y sucedió que un día, el rey David, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El pecado de inmoralidad, otro que entra por los ojos. Y bueno, aquí condenaron, parece muy condenado David, pero pues la Biblia no dice que la mujer se rebeló contra David. Bueno, era el rey, ¿cierto? Y la Biblia dice que David era atractivo, era de hermoso parecer. Así que, tal para cual. Los dos se gustaron, eso fue. Pero el tema es que, el tema con el sexo opuesto es que entra por los ojos. A cualquier persona que va por la calle ve una mujer hermosa o un caballero simpático y usted lo mira, no porque es inteligente, no porque tiene grandes habilidades, porque usted no lo conoce, sino porque físicamente es atractivo. Eso fue lo que le pasó a David. Salió al terrado de su casa y vio una mujer desnuda bañándose, muy hermosa, le entró por los ojos. Los deseos de los ojos se resumen bíblicamente en dos elementos: en la codicia por las riquezas y en la codicia por la inmoralidad. Bueno, hay otros elementos en nuestro tiempo de los deseos de los ojos. Pensemos, por ejemplo, en aquellos que son adictos a los videojuegos. Gracias a Dios yo nunca lo fui, nunca me dejaron jugar. Pero esto termina constituyéndose en una adicción, en una acción de idolatría. Y número 3, Pablo habla de las cosas que están en el mundo. Pablo habla de la vanagloria de la vida. Eva vio que el fruto era bueno, lo deseó, lo comió, pero la razón fundamental por la que lo hizo era porque la iba a hacer más sabia, iba a tener más conocimiento. Oiga, ¿a quién no le gusta el reconocimiento? Bueno, la Biblia dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, es decir, que nadie lo reconozca, que nadie sepa que usted hace tantas cosas. Al fin y al cabo, el que sabe es Dios. Pero los hombres y mujeres nos encanta ser reconocidos en lo que hacemos. Y este orgullo viene a llenar el corazón del hombre por sus capacidades, quizá por su raza, ¿cierto? Por su manera de pensar, por su forma de actuar. Y algunos entonces creen que son superiores a otros, sencillamente porque tienen más, porque conocen más, porque tienen más posibilidades, ¿cierto? Y ese convencimiento lo llama Pablo la vanagloria de la vida, todo lo que nos hace superiores a otros. Aquí cabría pensar en todos aquellos que se creen más y dicen: usted no sabe quién soy yo. Esa frase se ha vuelto muy conocida en nuestro tiempo.
Vayamos a Santiago 4. Santiago 4:16. Mire lo que pasa acá. Vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Los que dicen, vamos a hacer y vamos a lograr y vamos a llegar y bueno. Cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pablo está diciendo, la vida no es nada. Así que usted no es nada. Y por allá otro pasaje dice, es polvo. No somos nada. En el cementerio los ricos y los pobres son la misma cosa. ¿Cierto? La vanagloria de la vida es todo aquello que nos hace convencernos ser mayores o mejores que otros. Son las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y Juan, dice aquí, esto no proviene de Dios, sino del mundo, del sistema pecaminoso del mundo. Y termino con esto, número 3, el problema de amar el mundo. ¿Cuál es el problema de hacer parte de los que provocan o se proveen de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, de los que son del mundo? Pues aquí lo dice. Y es que esto no proviene del mundo. Esto no proviene de Dios, perdón. El problema de amar el mundo es que nos alejamos de Dios, nos hacemos enemigos de Dios. El amor de Dios no tiene un efecto salvador en el que ama al mundo. Mire, a mí me da tristeza, y lo digo con mucho respeto, pero a mí me da tristeza cuando veo a alguien que está rezándole a un santo. Porque, perdóneme, lo digo de esta manera, está perdiendo su tiempo. Porque detrás de ese santo no hay el santo que usted considera que hay, sino la Biblia dice que hay un demonio, está en Isaías. Y está amando el mundo, aunque está convencido de que es un fiel seguidor de Cristo. Esta semana miraba unos estados en WhatsApp y encontré un estado, y yo sé que este testimonio, porque ya he dado testimonios de estos y me han regañado, pero usted me va a perdonar si me está viendo. Y vi en su estado y solo había cosas religiosas, y entre esas cosas religiosas había una oración a un santo, San José, y le decía que la guardara, que lo bendiciera, que hiciera un poco de cosas, y yo lo leía y decía, no lo encuentro en la Biblia, porque Pedro no le oró a San José, o Pablo, o Santiago, o Juan, ¿cierto? Estos son los rudimentos del mundo, lo que atrae el mundo, lo que hace el mundo, pero que no tiene un beneficio divino. Esto es lo que este pasaje está diciendo. Todo eso proviene del mundo, no de Dios. Así que estamos haciendo una serie de cosas mundanas que nos están llevando a la perdición. Estamos perdiendo nuestro tiempo en esta tierra. Mire, Lucas 9:23, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, mijo, tome su cruz, abandone el mundo, porque es que abandonar el mundo sugiere un gran esfuerzo, y sígame. Deje su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar, sus costumbres, sus malas palabras, sus inmoralidades. Cambie, mijo, y sígame. Eso es lo que dice Jesús. Tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El problema de amar el mundo es que nos lleva a la condenación eterna. Acuérdese del pasaje de Lázaro y el rico. El pasaje dice que el rico tuvo sus bienes en esta vida. El rico
vivía en el sistema del mundo, gozaba de los deseos de la carne, gozaba de los deseos de los ojos y gozaba de la vanagloria de la vida en esta tierra. Y el pobre Lázaro, lleno de llagas, comiendo de la comida que botaban en la basura, terminó en el cielo, en el reino de Dios. Porque amó a Dios, porque cambió el mundo por el amor a Dios. El problema de amar al mundo es la condenación eterna. Amigo y amiga, déjeme decirle que si usted sigue viviendo en el sistema de este mundo, se va a condenar. Y que tenemos que esforzarnos porque aunque estamos en el mundo, no nos contaminemos del mundo. Usted no puede salirse del mundo y meterse entre un globito, ¿cierto? Por eso Jesús oró: yo no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mundo, porque el mundo es atractivo. Y la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, es pasajero. Pero el amor de Dios y la salvación son eternos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra misma dice que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Y sin duda, Señor, cuando la estudiamos y la leemos y nos encontramos en pasajes como estos que nos dice: ustedes son participantes de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, porque sin duda, Señor, todos hemos caído.